Buenas tardes, mis hermanos. Queremos darles una muy cordial bienvenida a este culto virtual y queremos que juntos alabemos a nuestro Dios por todas sus bendiciones que Él nos ha dado. A continuación presentaremos un preludio de música instrumental y queremos que nos acompañen en oración mientras se toca. Gracias Dios por mi papá. Qué fuerte es mi papá, qué fuerte es nuestro Dios. Yo quiero agradecer a Dios por mi papá. Gracias, gracias Dios. Gracias por papá. Gracias, gracias Dios por darme a mi papá. Él siempre es muy activo, siempre juega conmigo, me ayuda cada día, también de disciplina. Gracias, gracias Dios, gracias por papá. Gracias, gracias Dios por darme a mi papá. Qué fuerte es mi papá. Qué fuerte es nuestro Dios. Yo quiero agradecer a Dios por mi papá. Gracias, gracias Dios. Gracias por papá. Gracias, gracias Dios por darme a mi papá. Él siempre es muy activo, siempre juega conmigo. Me ayuda cada día, también de disciplina. Gracias, gracias Dios. Gracias por papá. Gracias, gracias Dios por darme a mi papá. Buenas tardes, hermanos. En este día le queremos dar gracias a Dios por el Día de los Padres, ya que ustedes son fundamentales para sus familias y para la iglesia. Por lo que les queremos desear un día muy gozoso, lleno de bendición. Ahora daré lectura a Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de mi Padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No os desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría,
adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que tu bendición esté sobre este culto, Señor, de la tarde, Señor, que tú te manifiestes en cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te pedimos que bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. Enseguida tendremos un periodo de alabanza en donde queremos que ustedes nos acompañen desde sus casas para alabar a nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, y a cada uno que está en esta tarde, en este culto de adoración a nuestro Dios. Les damos la bienvenida, y ahora en este tiempo de meditación me gustaría invitarle a que pudiera acompañarme a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Job, en el capítulo número 1, y vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. El libro de Job, capítulo número 1, y vamos a darle lectura desde el 1 hasta el 5. Si ya lo tiene, le pido que me acompañe. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. En esta ocasión, antes de orar, nos gustaría reconocer a cada padre de nuestra iglesia y a cada padre que está en esta ocasión siguiendo esta meditación bíblica y este culto, y darle gracias a Dios por ustedes y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que son una bendición para las familias de nuestras iglesias. Vamos ahora a orar y a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ilumine, que su Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda si es necesario, nos anime, y que su palabra siga siendo realmente pues practicada por cada uno de nosotros. Como dice Santiago, sean hacedores y no oidores. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque en este culto tú nos permites también leer tu palabra, y porque pues tú no estás, Padre, pues en silencio, tú estás hablándonos, Señor, a nuestras vidas. Rogamos y suplicamos que sigas, Padre, por favor, hablando a nuestros corazones, y, Señor, que nos permitas a cada uno de nosotros el poder estar atentos en este tiempo, el poder, Padre, estar prestos para escuchar tu voz, Señor, y para poder seguir, Padre, adelante, poder ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú sigas bendiciendo a cada padre de familia, a cada esposo de nuestra iglesia, y, Padre, suplicamos que pues tú sigas obrando y usando poderosamente a cada uno de ellos en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero comenzar con una pregunta, y es la siguiente: ¿qué ha logrado el COVID-19 en cada familia de nuestra iglesia hasta el momento? ¿Qué ha logrado el COVID-19 en cada familia de nuestra iglesia hasta el momento? No vamos a referirnos a los contagios, no vamos a referirnos a los fallecimientos. Nos estamos enfatizando, estamos hablando de qué logró en su familia, lejos de estos fallecimientos y estos contagios que hemos dicho, que ha logrado esta pandemia en nuestras familias. Entre muchas cosas que pudiéramos nombrar aquí, en algunos pudieran decir la unidad, he pasado más tiempo con mi familia. Entre muchas cosas positivas que pudiéramos nombrar, creo que una de las más importantes es que el COVID-19 nos ha recordado al que es esposo y al que es padre de familia que tiene un ministerio urgente que cumplir en su hogar, que tiene un llamado de parte de Dios que atender en su misma casa. Y es un ministerio, es el ministerio de ser el pastor sacerdote de su casa. Es el ministerio de ser pastor sacerdote en su casa. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es probable que usted sea joven, es probable que usted no esté casado, es probable que usted no tenga hijos y que esté a punto entonces de apagar y cambiar a otro video, por la sencilla razón de que esto no va dirigido a usted. En realidad quiero decirle que sí va dirigido también a usted, porque si el Señor le concede el privilegio, va a llegar un momento en el que se encuentre en el culto de acción de gracias delante de su esposita, y usted va a recordar, tiene que recordar y tiene que prepararse desde este momento, porque en ese momento Dios le estará entregando un jardín. Desde ese momento, cuando se encuentre delante de su esposita en el culto de acción de gracias, Dios le estará entregando un jardín que usted tiene que estar cuidando, un jardín que usted tiene que cultivar. Y si ese jardín se marchita, el único culpable
en un sentido, va a ser usted. Pero si tengo 15 años, bueno, el día de mañana va a tener 25. Bueno, tengo 25, bueno, el día de mañana va a tener 35. Y si el Señor se lo concede y tiene ese privilegio, entonces se va a encontrar también siendo un esposo y siendo un padre de familia en un futuro. Y desde este momento usted tiene que prepararse para el ministerio que el Señor le va a dar cuando llegue ese día. Es el ministerio de ser el pastor sacerdote en su casa. Job es presentado en esta porción bíblica como el pastor sacerdote, no como el pastor sacerdote de una nación. Aquí vivía en Uz, no como el pastor sacerdote de un pueblo, de un clan, sino como el pastor sacerdote de su propio hogar, de su propia casa. Y vamos a meditar muy brevemente en las demandas que tiene este ministerio, que el COVID-19 nos ha recordado que todos los padres y los esposos tenemos que cumplir. El ministerio de pastor sacerdote demanda que usted tenga un carácter íntegro. Dice el versículo 1, hubo en la tierra de Uz, es probablemente la tierra árabe, no está en Israel, eso sí es seguro. Y describe, nos vamos a centrar en eso, dice un varón llamado Job. Y dice, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces tenemos 4 características acerca de su carácter. O sea, lo primero es que es perfecto. No quiere decir que no pecaba, siempre existe esa pregunta, ¿cómo es? Entonces Job nunca se equivocaba. No quiere decir eso. ¿Por qué razón? En el capítulo 42, en el versículo 6, él mismo dijo, ¿verdad?, que él se arrepentía en polvo y ceniza. ¿Pero qué está haciendo referencia a esta característica? Bueno, que es un hombre irreprochable, un hombre intachable, un hombre completo, un hombre íntegro. No tenía una cola que le pisaran los demás. De nuevo, no significa que no se equivocaba, sino que era una persona irreprensible, una persona íntegra. Tenemos también que era recta. O sea, esto tiene que ver, la palabra recto aquí en el original tiene que ver con algo derecho y tiene que ver con una fiel adherencia, con alguien que realmente se adhería a los estatutos de Dios, a lo que Dios mandaba, alguien que era honrado, alguien que tenía un comportamiento compasivo con los demás, alguien moralmente bueno. Entonces, cuando dice que él era recto, derecho, está hablando de alguien que realmente es como Dios quiere que un esposo o un padre de familia sea. Temeroso de Dios. Bueno, recordamos que este es un libro que se encuentra en la sección de poesía. Y esta sección también encontramos proverbios y aquí podemos ver que uno de los propósitos es enseñarnos sabiduría, a cómo vivir la vida que Dios quiere. Bueno, uno de esos principios es temer a Dios. Proverbios 1, 6, 7 empieza a hablarnos de esto. Entonces dice que Job era un hombre temeroso de Dios, una persona que tenía respeto a Dios, una persona que tenía reverencia a Dios, una persona que sabía vivir la vida como Dios quería que él la viviera. Si Dios decía algo, entonces Job lo practicaba. Era una persona temerosa de Dios, que tenía a Dios como principal en toda su vida, como prioridad. Entonces esto era una persona, le hacía realmente estar apartado del mal, porque la última dice, y apartado del mal. Una persona que teme a Dios es una persona que se aparta del mal. Eso lo vemos en Proverbios también. Job buscaba apartarse, Job buscaba huir de todo aquello que Dios odiaba. ¿Qué odiaba a Dios? El pecado. Y al comenzar el libro de esta manera, quiere decirnos algo, quiere enfatizar algo. ¿Por qué no simplemente empieza con el Hijo de Dios aquí, Satanás, viniendo y derrocando todo lo que él tenía? ¿Por qué comienza de esta manera? Bueno, quiere decirnos que el carácter es importante, quiere decirnos que el carácter es vital, que el carácter es necesario. Nos recuerda aquella frase que es, primero hay que ser antes de hacer. Primero necesitamos ser antes de hacer. El día de hoy en las universidades, en las escuelas, muchos están preocupados con ser, con saber hacer. Por eso es que las materias, por eso es que todo va dirigido a adquirir habilidades, a poder hacer, desarrollar, a poder cumplir con esto, a poder hacer esto. Y todo va enfocado a eso, a hacer, o bien saber. Aquí te va este libro, aquí te va esto, y hay que saber, tienes que saber. Pero la Biblia está preocupada no por el saber hacer algo, no por las habilidades, sino con la persona con la que somos. Y es por eso esta parte es vital, porque cuando leemos el libro entero de Job, entendemos que sin esto no podríamos entender realmente lo que viene más adelante.
Y aquí viene este carácter que el Señor está demandando de nosotros. Es nuestra labor cultivar este carácter en nuestra vida para cumplir el ministerio de ser pastor sacerdote en nuestro hogar. Versículo 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Estos versículos nos confirman que Job era una persona de un carácter justo. De hecho, en la cosmovisión hebrea, una persona que tenía muchos hijos significaba que Dios le estaba bendiciendo. Una persona también que tenía posesiones significaba que Dios estaba con él. Por eso el salmista que dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, el que tuvo bastantes hijos. Bienaventurado es ese varón. Se consideraba que Dios, cuando iba a conceder una bendición, también lo hacía a través de los hijos y a través de posesiones. Y aquí entonces el pasaje que está diciendo, que Job tenía 10 hijos. Además, el número 10, algunos estudiosos dicen que implica plenitud. O sea que nos dice que la familia de Job era en realidad plena, no necesitaba nada más en un sentido. Además, en ese tiempo, como ya vimos que la cosmovisión hebrea decía que el que tenía todas estas posesiones implicaba una bendición de parte de Dios, entonces Job realmente era una persona bendecida. Por eso es cuando vienen sus amigos, cuando viene Elifaz, cuando viene Zofar, Bildad, más adelante, la única explicación que ellos encuentran para toda la catástrofe que le pasó a Job es pecado. Y es por eso que sus discursos, cada amigo que viene y le da su discurso, le dice, Job, arrepiéntete ya, por favor. Arrepiéntete. Bueno, a lo mejor fueron tus hijos. Si tú estás diciendo que tú no pecaste, entonces te intentaré creer, pero alguien pecó. Entonces fueron tus hijos. Alguien tuvo que traer esto, porque Dios no se enoja de esa manera. Dios no es así. Bueno, hermanos, la vocación de cada esposo y padre, estamos llamados a ser pastores, sacerdotes en nuestra casa. Y eso demanda carácter. La segunda cosa que demanda es sacrificio. Ve el versículo 2, dice, el versículo 3, y su hacienda era de 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Las ocupaciones que ustedes y yo podamos tener en nuestra agenda tan apretada nunca van a ser una excusa válida para descuidar este llamado de parte de Dios de ser el pastor sacerdote en nuestra casa. De acuerdo al versículo 3, leemos que Job era un hombre muy ocupado, tenía que atender su propio imperio personal. Su hacienda era, ya dijimos, ¿de cuántos? 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Entonces, si podemos trasladar eso a nuestro mundo, yo sé que a nuestro tiempo no se puede hacer tan sencillo, pero imagínese que el día de hoy usted tiene 7000 ovejas y que usted va a vender cada oveja a 3000 pesos. ¿Cuánto le va a dar eso? 14 millones de pesos. Imagínese que usted tiene 3000 camellos y si usted vende cada camellito el día de hoy a 6000 pesos ahí en el Mercado Libre, ahí en eBay, cada uno a 6000 pesos, vamos a tener 18 millones de pesos. Imagínense que usted tiene 500 yuntas de bueyes. Entonces, son 2 bueyes unidos por un yugo. Tenemos entonces aquí, vamos a vender cada yunta a 15,000 pesos. Son 2 bueyes y el yugo. Tendríamos otros 7 millones de pesos. Imagínense que tiene otras 500 asnas, dice el versículo. Entonces encontramos que vamos a vender cada asna a 7,000 pesos. Esto nos da otros 4 millones de pesos. Entonces aproximadamente vamos a la cifra 45, 50 millones, más o menos, sin contar, hermanos, los terrenos, sin contar las comidas de los animales, sin contar las bodegas, sin contar las provisiones y sin contar, dice ahí la palabra de Dios, tenía muchísimos criados. En ese tiempo los criados también eran considerados como posesiones, no sabemos en cuánto se vendían en ese tiempo, pero cuánto dinero tendría Job. ¿Qué clase de mini imperio personal tendría Job? ¿Usted cree que él pudiera estar sentado en su casa tranquilo, decir, puedo estar aquí en mi casa contemplando el sol, al cabo que no tengo nada que hacer? Tenía que hacer mucho, tenía que administrar muchas cosas, y sin embargo, Job no se ve aquí, y lo vamos a ver, que él esté realmente descuidando a su familia, que él esté descuidando su hogar. Entonces, no importa la agenda que tengamos, no podemos en realidad descuidar el ministerio que tenemos en casa. Por esa razón dice el versículo, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Todos conocían a Job y también una razón por la cual él era conocido quizás sería su riqueza.
Quizás sería su riqueza. Probablemente el día de hoy sería el Carlos Slim sin problemas de este tiempo. El punto a enfatizar es ¿verdad? Que Job no hizo a un lado su ministerio de ser el pastor sacerdote de su casa. Con todas esas ocupaciones. Él sí quizá tendría que sacrificar algún tiempo, quizá tendría que sacrificar algo. ¿Para qué? Para atender a sus 10 hijos y a su esposa. Tenía que sacrificar algo. Pero el versículo, hermanos, y el texto nos está indicando que él lo hacía. ¿Por qué? Porque él cumplía su ministerio de ser pastor sacerdote en su casa. Es realidad, quiero hacer aquí una aclaración, es una realidad que Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas por Él. Es una realidad que el Señor nos ha mandado a hacer grandes cosas por Él y para Él. ¿Con qué? Con los dones que Él nos ha dado, en los lugares donde nos ha puesto a trabajar. Es una realidad. Dios nos ha mandado a hacer grandes cosas para Él, también en el ministerio de la iglesia, pero nunca a expensas de nuestra familia. Juan Wesley fue un predicador bastante famoso, nace por allá por el año 1700 y se muere por el año 1790. Un predicador muy famoso. Fue un excelente predicador, en realidad. Pero ¿sabe qué? Tuvo una esposa que estuvo llena de amargura contra él y contra su ministerio. Y al final de sus días, ella se fue de la casa. Desde que se casaron, Juan Wesley y su esposa Molly tuvieron muchos problemas. Y esto no se quitó con el tiempo. Juan Wesley nunca lo arregló y esto no desaparece con el tiempo. Y Wesley tenía realmente un itinerario de predicación bastante lleno. Él predicaba todo el día, todos los días. Algunos predicaban más de 100 sermones a la semana, donde estaban predicando. Y descuidó a su esposa, descuidó su hogar, al grado de que, esto está escrito, John Hampson, él era de Manchester, dice que en una ocasión, él era un amigo familiar, entró sin previo aviso a la habitación de Molly, de su esposo Juan Wesley. Dice que encontró a Molly, que tenía de los cabellos a su esposo arrastrándolo con ira. Juan Wesley siempre fue muy pacífico, nunca fue violento, no hay registros de eso, pero él sí que hacía. Él acostumbraba cuando escribía, decía, esa mujer, si se muere el día de hoy, creo que le va a hacer un bien al reino de Dios. Escribía cosas así. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con este excelente predicador? Hizo grandes cosas para Dios, pero a expensas de su familia. Él tenía una frase que ha sido bastante famosa aún el día de hoy. Él decía así, el mundo es mi iglesia, mi templo, mi parroquia. Cuando le decían, bueno, ¿y cuándo vas a predicar? ¿Dónde vas a predicar? El mundo es mi iglesia, el mundo es mi parroquia. No necesito un púlpito, no necesito una congregación formal para predicar. El mundo es mi campo de trabajo. Bastante excelente esta frase. Pero vemos que al final de su vida su esposa lo dejó. Nunca más regresó. Y vemos que él descuidó este privilegio que tiene. Fue pastor sacerdote del mundo, pero no fue el pastor sacerdote de su casa. Entonces, este ministerio demanda sacrificio de algunas cosas. Recordamos a nuestro sacerdote perfecto, nuestro Señor Jesucristo, Efesios 5, 25, 26. Dice que Él murió por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La abnegación es un requisito para ser el pastor sacerdote de nuestra casa. Requerimos sacrificar algunas cosas para poder ser y cumplir este ministerio. La tercera cosa, el ministerio de pastor sacerdote demanda liderazgo espiritual. Ve el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Qué significa cada uno en su día? Bueno, hay varias interpretaciones. Una de ellas sería el día de su cumpleaños. ¿Y cómo se sustenta este argumento? Bueno, en el capítulo 3, Job 3:1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y cuando leemos el capítulo 3, lo que maldice Job es el día de su nacimiento. Entonces en el 1 dice que ellos hacían banquete, está hablando de los hijos, probablemente las hijas vivían en la casa de Job, probablemente, o en la casa bien de sus esposos si eran casadas, y dice aquí que los hijos hacían banquete cada uno en su día, probablemente en el día de su cumpleaños, y dice ahí, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con
con ellos. Entonces enviaban llamar a sus hermanas. Las hermanas probablemente no estaban cerca y las enviaban llamar. Había una comunión una comunión muy buena, una comunión tal que no decían, no, yo no voy a invitar a fulana porque ella ya sé que se acaba la comida. No, mengana es bien especialita. No invites allá a la otra porque realmente tú sabes cómo es y tú sabes cómo es su familia. Había una unidad que solamente podemos atribuirle a Job, este logro. A Job, que hizo su trabajo y su ministerio de parte de Dios de pastor sacerdote. Entonces dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea que la fiesta duraba no un día, Job enviaba y los santificaba. Job los enviaba a traer y los santificaba. Entonces el ministerio de pastor sacerdote que usted tiene de parte de Dios no solamente implica carácter, no solamente demanda sacrificio, sino también un liderazgo espiritual. Aquí Job era el líder espiritual de su casa y ellos, aún ya casados los hijos, los enviaba: hijos, vengan para acá por favor, funcionando como el sacerdote y guía de adoración de su casa, aún cuando sus hijos ya estaban casados en un sentido. Él seguía, vamos a verlo más adelante, velando por ellos. Él seguía intercediendo por ellos. Sí, estaban casados, pero él seguía, hermanos, presentándolos delante de Dios y haciendo lo posible para que ellos fueran aceptos delante de Dios. Y entonces él funciona como este sacerdote. Y hay dos cosas interesantes aquí. ¿Por qué entonces lo santificaba y ofrecía estos sacrificios? Bueno, una, para seguir recordando como familia que Dios es digno de adoración, y bien que el pecado demanda un sacrificio, una ofensa a este Dios santo demanda un sacrificio. De esta manera, hermanos, Job se encargó de ser el maestro en su casa. Probablemente esto Job lo hizo desde antes, y Job le enseñó a sus hijos qué clase de Dios tenía. Probablemente Job hacía eso desde que eran pequeños. ¿Qué estaba enseñando aquí Job? Que Dios era santo, que el pecado no hay que tratarlo con liviandad. Job está haciendo su trabajo de sacerdote. Una parte del sacerdote es enseñar, y está Job cumpliendo aquí precisamente con este ministerio. Tenemos que Job era el líder de adoración en su casa. Esto hacían los sacerdotes. Nosotros haremos bien si seguimos el ejemplo de Job. Un líder que estaba al pendiente de sus hijos, un sacerdote que siempre estaba al pendiente de los hijos que tenía en su redil, buscando su salud espiritual, enseñándoles, animándoles, exhortándoles, recordándoles lo que Dios había hecho, recordándoles qué clase de Dios tenían. Es necesario recordar que nuestro Señor Jesucristo cumple con 3 oficios: el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. El oficio de profeta lo cumplió al venir y predicar el mensaje de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a llamarnos al arrepentimiento, vino a decirnos que necesitamos realmente un sacrificio sustituto por nuestra culpa. Vino Él realmente a hacer la revelación perfecta de Dios, a mostrarnos quién era Dios. Él vino a cumplir ese oficio de profeta. Después tenemos el oficio de rey. Él está el día de hoy gobernando y reinando sobre todo el universo. Ahora imagínense que solamente el Señor cumpliera con estos 2 propósitos. ¿Sabe qué haría? Diría: a ver, todos ustedes que están oyendo, necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y ningún impío, ningún pecador entrará al reino de los cielos. Esa sería su labor de profeta. Después la labor de rey, él diría: pues si es cierto, aquí no puede entrar ningún pecador. Y aquí viene el oficio que es en extremo importante, su oficio de sacerdote. Porque ¿qué hizo? Se ofreció él mismo para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Él se ofreció como sacerdote, y aún el día de hoy él está cumpliendo esta función de sacerdote también. Él está intercediendo por su familia, que somos nosotros, su pueblo. En Efesios 5:26 dice lo siguiente, que el Señor, 5:25, el Señor se entregó por la iglesia, y dice el 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Con esta santificación, un sacerdote, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo el Señor con esta santificación? Está haciendo a las personas aptas para entrar al cielo. Está haciendo a las personas aptas para el recinto donde se adoraba a Dios. Hebreos 9:1 dice que Jesús santifica y limpia a su pueblo con su propia sangre, haciéndolos aptos para la presencia de Dios. El hombre debe imitar a Cristo y nosotros tenemos que ser este sacerdote para nuestra esposa y para nuestros hijos. Es verdad que nosotros no podemos ofrecer un sacrificio, de hecho no debemos hacerlo porque el único sacrificio ya se ofreció, nuestro Señor Jesucristo, pero entonces podemos acercarlos a Él, podemos hablarle de quién es Él, podemos mostrarle con nuestra vida quién es ese sacerdote al cual ellos también tienen que venir. Si usted está escuchando esto y no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted necesita un sacerdote que le ministre porque está contaminado. Usted necesita un sacerdote que le ayude porque usted está condenado y está excluido de la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús es su única esperanza. Él es el único que lo puede limpiar el día de hoy. Es el único sacerdote que puede realmente limpiarlo y salvarlo en esta misma tarde. Arrepiéntase el día de hoy y cree en Jesús como su Señor y Salvador hoy mismo. Los sacerdotes eran los líderes del pueblo en la antigüedad. Job era el líder espiritual de su casa y nosotros seguimos teniendo esta misma tarea y este mismo llamado. La cuarta cosa es que el ministerio de pastor sacerdote demanda que usted y yo tengamos diligencia. Ve el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. La pregunta es, ¿por qué nos tenemos que levantar tan temprano? ¿Qué cosas le hacen a usted levantarse muy de mañana en ocasiones especiales o bien todos los días? Las cosas que son importantes nos hacen poner la alarma 2-3 horas antes, porque es importante. Tengo tantas cosas que hacer en el día. De verdad, mi agenda está tan llena que si no lo hago a las 3 de la mañana no me va a dar tiempo. Entonces coloco mi alarma a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Va a depender del horario de cada uno. Pero esto es importante para Job, el ser sacerdote en su casa. Y él no decía, es que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde yo estoy administrando todo lo que tengo que hacer. No, él decía, se levantaba muy de mañana antes de hacer todo esto y colocaba diligencia para ser el pastor sacerdote de su casa. Las cosas que son prioritarias en nuestra vida demandan que nos levantemos más temprano de nuestras camas. Y hermanos, aquí hay un síndrome, voy a hacer otro paréntesis, hay un síndrome en la Biblia que debería estar lejos de nuestros hogares. Un síndrome, hermanos, en la Biblia que de verdad debería ser extirpado de nuestras casas. Este síndrome es el síndrome del sacerdote Elí. Lo encontramos ahí en 1 Samuel. Si usted me puede seguir, vamos a brevemente ver 3 cosas muy sencillas. Primer libro de Samuel, capítulo 2, y desde el versículo 12. Antes de eso, quiero comentar lo siguiente. Hay un síndrome muy raro que hay personas que lo padecen. Es el síndrome de la ilusión de cristal. Las personas que sufren este desorden psiquiátrico realmente creen que están hechos de un material muy frágil, ya sea de vidrio, de cristal o de algún otro material que ellos sienten que se van a quebrar. Y de verdad, aunque ellos tengan muchos motivos y tengan muchas razones para pensar que su cuerpo es normal, no son capaces de abandonar esta creencia totalmente. Ellos siguen teniendo este desorden psiquiátrico, este síndrome de la ilusión de cristal. ¿Sabe qué piensan ellos? Piensan que son tan frágiles que si se caen, se van a romper. Muchos de ellos no practican deportes. ¿Saben que muchos de ellos piensan que cuando se van a quitar la camisa, puede ser que la camisa los apriete, que se quiebren por dentro? Entonces es bien difícil para muchos este tipo de síndrome. Ellos tienen miedo de quebrarse como si fueran un vidrio. Ahora este no es el síndrome que estaremos más preocupados, sino el síndrome de Elí. ¿Cuál es el síndrome de Elí? Elí tuvo un síndrome con 3 características. El síndrome de cristal, ¿qué características tiene? Siente que se va a quebrar. Siente que si se quita la camisa y le aprieta, se va a quebrar. ¿Cuáles son las características de este síndrome de Elí? La primera es que este síndrome hace que el padre sea indulgente con el pecado de sus hijos. Desde el 2, 1 Samuel 2, desde el 12
al 17 nos habla de eso. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted sí puede leerlo más tarde. Lo animo a que lo haga. A partir de ahí puede leer el 12, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hasta aquí nos quedamos. O sea que el primer síntoma de este síndrome de Elí, vemos que Elí nunca estorbó a sus hijos. Elí fue indulgente ante el pecado de sus hijos, es la primera cosa. Los hijos del sacerdote, Ofni y Fines, eran malvados, eran perversos, lo leímos en un versículo. Robaban a Dios, le despreciaban en su misma presencia, al grado de que el mismo versículo 12 dice que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de quién era Jehová. Pero ¿cómo si eran sacerdotes? Elí no entendió eso. Elí nunca les puso un alto. Elí ignoró sus pecados. Elí siempre cedió ante sus comportamientos. Elí nunca los estorbó. Elí fue indulgente. Elí pensó: no hay que exagerar, son niños, son jóvenes, son chavos. No les pongan trabas, ya después Dios se va a encargar de ellos. Durante 30 años, Elí les permitió que se comportaran como ellos quisieran. Y al grado de que aquí cuando necesitaban tener 25 o 30 años, ¿para qué? Para ser un sacerdote. Y aquí vemos a los hijos de Elí siendo sacerdotes oficiales en el templo, teniendo un comportamiento impío. La segunda cosa de este síndrome de Elí es que fue insuficiente, no solamente indulgente en la corrección, sino insuficiente en la corrección de sus hijos. A partir del 27, usted puede leer eso, 27 y 30, en el mismo capítulo 2, dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Antes de llegar a esa parte, vemos que versículo 22, perdón. A partir del versículo 22 leí el versículo 27 al 30. Pero si usted lee desde el 22, dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Elí fue insuficiente en la corrección de sus hijos, porque dice que ya era viejo. Elí tendría aproximadamente unos 90 años. Y dice que él oía, o sea, era algo constante, que él estaba escuchando que sus hijos realmente seducían a las mujeres que llegaban al templo para acostarse con ellas. Tenemos sacerdotes adúlteros aquí. Entonces, la segunda característica de este síndrome es una corrección insuficiente. No solamente indulgente, sino insuficiente. Y la tercera fue idólatra con sus hijos. Lo leímos en el versículo 27. Le dice el profeta, Dios manda un profeta para hablarle, no sabemos quién es, y le dice: has honrado más a tus hijos que a mí. No nos queda duda de que Elí era un buen siervo de Dios. No nos queda duda, a la luz de este libro, que Elí era un buen hombre de Dios, pero tampoco nos queda duda de que él fue un padre indulgente y débil con sus hijos, que cedía ante ellos y agotaba la paciencia del Señor. ¿Por qué va el profeta Porque la pregunta aquí es: ¿por qué no va el profeta con los hijos de Elí? ¿Por qué el profeta no le dice a Ofni y a Fines: ¿saben qué? Ustedes son de lo peor y el Señor ahorita los va a achicharrar, porque lo han deshonrado? Porque entonces Dios está cargando la culpa al padre. Y le dice eso a Elí: los has honrado más que a mí. La responsabilidad de instruir, la responsabilidad de ser pastor profeta era de Elí. Entonces vemos a este profeta, ¿verdad? Y algo interesante es que el profeta no le manda a pedir cuentas sobre, vamos a decirlo, sobre su sacerdocio en el pueblo, porque era excelente. Dios no le manda a pedir cuentas sobre ninguna otra cosa, porque era excelente. Pero sí le pide cuentas y le reclama por su comportamiento. El profeta le reclama porque sus hijos se han descarriado. Y le dice: y tú eres el sacerdote y tú eres el responsable de esa labor. Y el 29 dice: tú has honrado a tus hijos antes que a mí. Dios le dice a Elí que él estimó a sus hijos más que a él, porque no los corrigió, porque Dios manda la corrección y Elí no lo hizo. Elí fue más sabio que Dios y dijo: Dios, yo no necesito la disciplina, mira, ellos van a ser mejores.
Y por eso encontramos en 1 Samuel 3:3, este es un versículo bien difícil, dice: y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Necesitamos que ese síndrome de Elí esté fuera de nuestros hogares. Necesitamos líderes que cumplan este ministerio y esta vocación de pastor, sacerdote en sus hogares. No solamente eso, sino ya para terminar que requerimos, este ministerio requiere intercesión. Dice que se levantaba todos los días de mañana. Volvemos a Job, y dice que se levantaba todos los días de mañana y ofrecía, ¿qué cosa? Holocausto conforme al número de todos ellos. Recordando, la ofrenda de holocausto era tomar un macho cabrío de un año, ¿verdad? Y sacrificarlo por completo. Se quemaba entonces toda la víctima y era una especie de sustituto por los pecados de las personas personales. Entonces es interesante notar que hay aquí varios pasajes que señalan que cuando se ofrecían estos sacrificios también se ofrecía una oración de intercesión. Entonces se ponía en el altar y el sacerdote también ofrecía una oración de intercesión por el que estaba ofreciendo este sacrificio. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Job 42:8. Dios habla ahora con Job y le reclama, habla con Elifaz y con los otros dos amiguitos, sus tres amiguitos de Job, y le dijeron: ¿saben qué? Ustedes van a tener que ofrecer holocausto. Esto mismo que hacía Job. ¿Y sabe qué va a hacer mi siervo Job? Va a interceder por ustedes. Aquí vemos la conexión entre el sacrificio de holocausto y la oración de intercesión. Hay más pasajes, solamente podemos nombrar a uno más, Esdras 6, 9 al 10, y dice así: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Vemos la conexión entre el sacrificio de holocausto y la oración. ¿Qué tenía que hacer Job? ¿Qué hacía Job? Job sí daba sacrificios, ¿verdad? Colocaba sacrificios, porque si quizás sus hijos habrán pecado, y entonces intercedía por ellos, si es que seguía esta misma dinámica. En Hebreos 7:25 encontramos que nuestro Señor Jesucristo se dice de Él, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo y Él vive para interceder por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo el día de hoy? Si usted se pregunta, está orando por su familia. Hoy nuestro Señor Jesucristo está intercediendo, pidiendo continuamente por su pueblo. Nosotros deberíamos también pedir específicamente por nuestra esposa, por nuestros hijos. De nuevo, Dios nos ha dado un jardín, Dios nos ha entregado un jardín. Y si ese jardín se marchita, nosotros vamos a ser los responsables. Pero ¿y los hijos y la esposa? Sí, claro que tienen responsabilidad. Pero Dios nos ha entregado ese jardín y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir este ministerio para que no se marchite. Por último, no solamente necesitamos demanda de intercesión. Hemos visto que el pastor, el ministerio de pastor sacerdote que usted y yo estamos llamados a hacer, implica carácter, demanda sacrificio, demanda liderazgo espiritual, demanda también el liderazgo espiritual que tenemos que cumplir, la intercesión, y también demanda la constancia. La última cosa que demanda es no solamente diligencia, sino constancia. Y está en el versículo 5, dice: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice: de esta manera hacía todos los días. Requerimos constancia, no orar una vez al año, ya oré, me levanté temprano. Una constancia de cumplir esta vocación en nuestro hogar todos los días. En 1679, aquí en Estados Unidos, se congregó un sínodo, un concilio de hombres cristianos que vieron que la nación estaba realmente de mal en peor. Vieron que la nación estaba pasando por cosas difíciles, que realmente la nación estaba siendo tambaleada.
Y entonces se juntaron un grupo de líderes cristianos en 1679 en la Nueva Inglaterra, se reunieron en Boston. Y la razón entonces por la cual ellos se unieron fue contestar esta pregunta: ¿cuáles son los males que han provocado al Señor para traer a juicio a la Nueva Inglaterra? Entonces los líderes se juntaron, se reunieron ahí en Boston y entonces dieron 14 razones por las cuales ellos consideraron bíblicamente que Dios había traído un juicio justo a ellos. Ellos ya estaban viviendo muy mal, estaban viviendo desenfrenadamente, no estaban realmente haciendo caso a Dios, a sus mandamientos, no estaban asistiendo a los cultos, no, realmente las familias ya no estaban adorando al Señor. Y esta fue la sexta razón que ellos dieron. Dieron 14 y voy a leer la sexta. Dice así: hay muchas familias que no oran a Dios de manera constante, no oran en la mañana, no oran en la tarde, mucho menos en la noche. Muchas más en las cuales las Escrituras no se leen diariamente, de manera que la palabra de Dios more abundantemente en ellas. Hay muchas casas en las que existe completa ignorancia y una completa irreverencia, y que además no son debidamente examinadas. Por esta causa la ira ha venido sobre estas familias y sobre sus alrededores. Muchos cabezas de familia que profesan ser creyentes no llaman al orden a todo el que se encuentra al interior de sus puertas como deberían, según Éxodo 20:10. La mayoría, esta fue la conclusión, la mayoría de los males que abundan entre nosotros proceden de defectos en el gobierno de la familia. La mayoría de los males que abundan entre nosotros proceden de defectos en el gobierno de la familia. ¿Qué ha logrado entonces el COVID-19 en cada familia de nuestra iglesia hasta el momento? Entre muchas cosas que pudiéramos nombrar en este momento, creo que una de las más importantes es que el COVID-19 nos ha recordado a todos los que somos esposos y padres de familia y a los que se están preparando para ello, a cada uno de nosotros, que tenemos un ministerio urgente que cumplir en nuestras mismas casas, que tenemos un llamado de parte de Dios para atender este ministerio de ser pastor, sacerdote en nuestra misma casa. Y recordamos entonces que este ministerio demanda 6 cosas de nosotros: demanda carácter, demanda sacrificio, demanda liderazgo espiritual, demanda diligencia, demanda intercesión y demanda constancia. El Señor nos permita cumplir esta vocación que ha venido de su parte, este llamamiento, y que Él reciba la gloria que Él merece a través de nuestras familias. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites escudriñarla, nos permites leerla, Padre. Y gracias por este ejemplo de Job que Él nos ha dejado, que Él cumplió con su llamado de ser pastor sacerdote en su casa. Y Padre, también por nuestro Señor Jesucristo, quien es el modelo perfecto de sacerdote. Gracias, Padre, por ello. Permítenos a cada uno de nosotros el poder esforzarnos, Padre, por seguir adelante cumpliendo este llamado. Y si hay alguien que no lo ha hecho, Padre, que también tú le permitas la bendición de comenzar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan buen final de día y buena semana, y que el Señor siga obrando en cada uno de sus hogares. Dios les bendiga.